Tú me dices ya cuando... Buenas tardes. En la tarde de hoy les venimos a hablar sobre los fluidos. Mi grupo está conformado por María Camila Romero, David Herrón, Duliet Mejía, Ximena Rodríguez y quien le habla, Mayra Rodríguez. Nuestra exposición irá en el siguiente orden. Empezaremos hablando sobre qué son los fluidos, características de los fluidos, fases de la materia, presión hidroestática, presión de Pascal, en la cual hablaremos sobre la prensa hidráulica, el principio de Arquímedes, en el cual se hablará de la flotación de los peces, ecuación de Bernoulli, se mencionará lo que son para los fluidos planos, aerodinámicos y la viscosidad. A continuación nos dejamos con mi compañera Duliet Mejía. Buenas tardes, mi nombre es Duliet Mejía. Yo les vengo a hablar qué es un fluido, características de los fluidos y propiedades de los fluidos. Bueno, ¿qué es un fluido? Un fluido se determina fluido a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí. Esta de manera débil, de manera que no tiene la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquiere la del recipiente en donde esté contenida. En esto se distinguen los sólidos, cuyas partículas no cambian de posición tan fácilmente, sino que resisten al desplazamiento. En principio, tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos, ya que ninguno conserva su forma específica. Pero en esto, entre ellos, hay diferencias, ya que los gases tienen como también menor atracción en sus partículas, lo cual les permite ser comprimidos, cosa que los líquidos no puede hacerse. A pesar de ello, los principios de la fluidez, estáticos y dinámicos, aplican tanto para unos como para otros. Bueno, ¿cómo se clasifican los fluidos? Los fluidos se clasifican en neutano, superfluidos y los no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal y como las estableció en sus estudios Isaac Newton. Son los fluidos sencillos y ordinarios como el agua. Los superfluidos, también llamados fluidos perfectos, se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es decir, de fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, o sea, sin fricción. Este tipo de fluidos son de origen sintético. Bueno, ¿qué son los fluidos no newtonianos? Este es un tipo intermedio entre el fluido y el sólido. Esto es dependiendo de sus condiciones de temperatura y de tensión cortante. Así, no tendrá una viscosidad única, sino que también dependerá de las fuerzas que impacten sobre él. Si se lo somete a una fuerza repentina, reaccionará como un sólido, ofreciendo resistencia, mientras que si se lo deja en reposo, fluirá como un líquido más o menos denso. ¿Cuáles son las propiedades del fluido? Tenemos las siguientes son la viscosidad, la densidad, el volumen y la presión. En la viscosidad se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza, ya que esto impide la fluidez. Por ejemplo, una sustancia como el alquitrán es sumamente viscosa, ya que esto fluirá mucho más lenta y difícilmente que una de baja viscosidad, como el alcohol o el agua. Densidad. Es un indicador de que tan junta es la materia, es decir, que tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad, de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen de fluido. En esto, la densidad describe cuán unidades
¿Cuán unidades los átomos que componen un fluido, es decir, el grado de compactación que existe internamente? Densidad igual masa sobre volumen, en donde la masa, entre paréntesis, kilogramos, la D igual densidad, entre paréntesis, kilogramos sobre masa sobre cúbico, cierro paréntesis. B es igual a volumen, entre paréntesis, masa sobre cúbico y cierro paréntesis. ¿Qué son las propiedades de los fluidos? Presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentren dentro de él. Un objeto que cae al fondo de un lago tendrá encima el peso de todo el volumen de agua completo, lo cual se traduce que en mayor presión, estando la superficie, en los fondos marinos la presión es mucho más veces mayor que la atmósfera terrestre. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Romero y en la tarde de hoy les voy a hablar sobre volumen, volumen específico, peso, peso específico, capilaridad, viscosidad y tensión superficial. Empezamos con el volumen. El volumen o el espacio ocupado por un cuerpo se puede medir de manera cuantitativa en cualquiera de las muchas unidades arbitrarias o dimensiones. Se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada. Este tiene en cuenta la longitud, la altura y el ancho. Los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen que el recipiente contenga. Volumen específico. Hace referencia al volumen que ocupa un fluido por unidad de peso. En otras palabras, es el volumen ocupado por unidad de masa de una sustancia, lo que quiere decir que es el inverso de la densidad. Peso. En física, el peso es una medida de fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Este se define como masa por su gravedad. Se mide con un dinamómetro en el cual se suspende la masa. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo originado por una acción del campo gravitatorio local, es decir, sobre la masa del cuerpo. Peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen en una sustancia. Hay que tener en cuenta que el peso es una unidad de fuerza, por lo tanto es correcto y claro hablar de cantidad de peso. Capilaridad es la propiedad que le permite a un fluido ascender o descender. También es la propiedad que le permite a un fluido avanzar a través de un canal delgado, siempre y cuando las paredes del canal estén suficientemente cerca una de la otra. Viscosidad es la magnitud física que mide la resistencia interna al flujo de un fluido. También debido a la viscosidad de la energía cinética del fluido, este se convierte en energía interna. En general, la viscosidad es una propiedad de los fluidos que se refiere al grado de fricción interna. Se asocia con la resistencia que presenta dos capas adyacentes moviéndose dentro del fluido. Tensión superficial. Es una propiedad de la superficie de los líquidos y se manifiesta tanto si están en reposo como si están en movimiento. En física se denomina tensión superficial al fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una delgada capa.
En la imagen podemos observar que la interacción de las partículas en la superficie del agua, hace que se presente como una verdadera cama elástica. Incluso, esta está soportando claramente el peso del insecto. Este efecto que ocurre dentro de la imagen se llama tensión superficial. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es David Herrón y hoy les voy a hablar un poco sobre las propiedades de los gases ideales. Bueno, entonces podemos decir que un gas ideal es una sustancia en estado gaseoso, cuyas partículas se mantienen en un número estable, sin efectos electromagnéticos. Se dice también que su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura y las colisiones entre las moléculas que lo componen, o sea, las moléculas que están entre sí con el recipiente o con un contenedor, son de tipo elástico, conservando así el momento y la energía cinética. La propiedad de los gases ideales tiene una fórmula que está compuesta por diferentes variables, que sería P por V igual a N por R por T, donde P representa la presión del gas, V el volumen, N el número de moles, la R va a ser la constante de los gases y la T va a ser la temperatura del gas en cuestión. Entonces, si un gas cumple con esta ley, se puede tratar como si fuera un gas ideal. Bueno, el modelo de un fluido ideal, en este se proponen 4 planteamientos. Que el primero es: el fluido no es viscoso cuando no se presenta fricción interna. Como segundo planteamiento tenemos que el fluido es estable cuando la velocidad del flujo en todos los puntos permanece constante. Luego tenemos que el fluido es incomprensible cuando la densidad es constante. Y por último tenemos que el fluido es irrotacional cuando él no gira alrededor de su centro de masa y no tiene impulso angular alrededor de algún punto. Bueno, las fases de la materia. Bueno, para entrar en contexto tenemos que saber que se entiende por materia a todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué quiero decir? Que es todo aquello que podemos encontrar en el universo, ya sea visible como una piedra o no visible para nuestros ojos, como lo es el aire. Bueno, en el estado sólido tenemos que las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar. Estas solo vibran unas al lado de otras. Este estado de la materia tiene diferentes propiedades, como lo es que tienen forma y volumen constantes. No se pueden comprimir, puesto que no es posible reducir su volumen presionándolos. Estos se dilatan y así aumentan su volumen cuando se calientan y se contraen cuando disminuyen su volumen. Quiero decir que es cuando se enfrían. Ya en el estado líquido, las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en la de los sólidos. En este las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras. Ellas no tienen forma fija, pero sí tienen un volumen. Y los líquidos no adoptan, o los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contenga. Ya en el tercer estado, que es el estado gaseoso,
nos dice que las sustancias en estado gaseoso se denominan gases y se caracterizan por tener sus partículas constitutivas poco unidas entre sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Es que se expanden a lo largo del contenedor donde se encuentren hasta cubrir lo más posible el espacio disponible. Tiene diferentes propiedades como lo es, tiene masa fija, forma variable, volumen variable, son fáciles de comprimir y son penetrables. Bueno, yo les estaré hablando sobre el principio de Pascal. Bueno, la hidrostática. La hidrostática. Las materias existen en diferentes estados de agregación, como lo es sólido, líquido y gaseoso. Los líquidos y los gases tienen propiedades comunes tales como su capacidad de fluir y adoptar la forma de recipiente que los contiene, por lo que se le denomina conjuntamente fluido. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos o de la hidráulica que estudia los fluidos en estado de equilibrio, es decir, sin que exista una fuerza que altere sus movimientos o posición. Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. En este caso, yo les estaré hablando sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal consiste en que se puede resumir en este párrafo, el cual dice que la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes y deformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de fluido. El principio de Pascal puede comprenderse como... ¿Cómo puede comprobarse el principio de Pascal? Utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista en un embolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer la presión sobre ella mediante el embolo, se observará que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. ¿Cómo podemos observar aquí en este globo? Eh, este globo tiene diferentes huecos y con una manguera lo estoy llenando y podemos observar que con la misma presión que el agua está llenando el globo, se sale en los orificios que se tiene. Bueno, la fórmula del principio de Pascal es fuerza, eh, fuerza sobre área 1 es igual a la fuerza sobre el área 2, donde fuerza es la que entra, el área es el de entrada, F2 es la fuerza de salida y el área 2 es la área de salida. Prensa hidráulica. Bueno, la prensa hidráulica constituye una máquina compleja que permite amplificar las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas hidráulicas, frenos y muchos otros dispositivos que dependen de la hidráulica. La prensa hidráulica es donde más se ve este teorema
representado. Y también es un dispositivo que permite entender mejor el significado del teorema. Consiste en que dos cilindros de diferentes secciones se comunican entre sí y en el interior está completamente lleno de un líquido. Este líquido puede ser agua como aceite. Los dos embolos de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Bueno, aquí les mostraré. Bueno, aquí pueden observar una prensa hidráulica casera, la cual está hecha de rollos de papel, absorbente, dos jeringas con el mismo diámetro, y podemos observar que cuando ejercemos la primera presión, esta se tira a alzar. Al momento de devolverla, vuelve al estado normal de ella. Aquí podemos ver la fórmula de la prensa hidráulica. Presión 2 es igual, la presión 2 es igual a la presión 1. Y lo que les expliqué cuando estábamos hablando sobre el principio de Pascal. Muy buenas tardes, pues yo soy Ximena Rodríguez, voy a hablar acerca de el principio de Arquímedes, o también conocido como el principio de la flotabilidad de los cuerpos. Cabe agregar que, para entrar un poco en el tema, creo que todos alguna vez hemos experimentado que cuando, por ejemplo, entramos en una piscina o introducimos un recipiente básico como el que se observa en la imagen, podemos evidenciar que un cuerpo, cuando es introducido dentro de un fluido, experimenta fuerzas hidrostáticas en todos los sentidos, pero solamente las laterales se anulan, mientras que queda el empuje, que es vertical, y el peso vertical y hacia arriba, y el peso, que es también vertical pero hacia abajo. Bueno, como podemos ver también entonces en el objeto que se observa en la imagen, pues que cuando lo introducimos, el fluido contenido en el recipiente tiende a subir. Esto se debe a que los cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Por lo tanto, el espacio que ocupa este cuerpo introducido se hará que se desplace el nivel del fluido hacia arriba. Bueno, dicho esto, entonces sí paso a enunciar o afirmar lo que dice Arquímedes en su principio. Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza denominada empuje, o fuerza de empuje o empuje, la cual es vertical y hacia arriba, la cual será igual al peso del fluido desalojado o desplazado. Con todo lo anterior, cabe decir también que el empuje que experimenta un cuerpo sumergido en un líquido depende de tres factores, como son la densidad del líquido, el volumen del cuerpo y la gravedad. Pues ahora sí les voy a explicar un poco las dos fórmulas que están ahí, o cómo se formula el principio de Arquímedes. Pues como pueden ver, la primera fórmula tiene tres variables, donde dice E, que viene siendo empuje,
el cual siempre tiene que ser calculado en newton, ya que es una fuerza. PE, que es igual o representa el peso específico del fluido, el cual, como también es una fuerza, entonces tiene que ser calculado en newton sobre metros cúbicos. Está volumen, que en este caso representa el volumen desalojado, el cual tiene que ser encontrado o hallado en metros cúbicos. Y está la fórmula general, que es la que se ve de mayor tamaño ahí. Como pueden ver, es empuje igual, que en este caso viene siendo D, que es densidad, la cual tiene que ser gravedad, que es una constante, la cual es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por volumen desalojado, que como ya saben, tiene que hallarse en metros cúbicos. Pásame la diapositiva, Mónica. Bueno, existen tres posibilidades cuando introducimos un cuerpo dentro de un fluido. Para esto me voy a guiar de tres casos. En el primer caso, como pueden ver en la imagen, introducimos un objeto que en este caso, pues, valga la redundancia, es un trozo de hierro. Como ven, este no flota, sino que se va hasta el fondo del recipiente. ¿Qué nos indica esto? Pues que el peso del objeto es mucho mayor que la fuerza de empuje, por eso este se va hacia abajo. En el segundo caso, como podemos observar, tomamos un pequeño frasco de vidrio, lo introducimos dentro del fluido, pero este ni se hunde ni flota totalmente. ¿Qué nos indica esto? Pues como dice ahí la gráfica, se ve que ese empuje es igual al peso, es decir, aquí el peso y el empuje están en igualdad. Para el tercer caso, pues tomamos un trozo de copor, el cual lo introducimos dentro del fluido, pero como pueden ver en la imagen, no se fue al fondo ni se quedó intermediamente en el fluido, no, se quedó sobre la superficie del fluido. ¿Qué nos indica esto aquí? Que el empuje es mayor que el peso en este caso. Pues ahora les voy a presentar un video con la finalidad de afianzar un poco más el tema mediante un sencillo experimento. Compañera Mayra, ¿me haces el favor? Bueno, como pueden ver en este video, pues vamos a realizar unos sencillos experimentos que nos permiten estar frente al desarrollo del principio de Arquímedes. Para comenzar, en este experimento lo que tomamos fue como base un huevo, agua, un vaso, una cuchara y sal. Como se puede ver ahí, se evidencian los materiales que utilizamos. Entonces, como se puede ver ahí, tomamos el vaso, introducimos en el vaso de cristal transparente, introducimos agua, después procedemos a introducir el huevo. Como pueden ver, el huevo se va hasta el fondo. Por lo tanto, ¿eso qué nos dice? Pues que aquí el peso es mayor que el empuje, por eso el huevo, como se lo estoy diciendo, se va hasta el fondo del recipiente. Como pueden ver, el empuje es mayor que el peso, perdón, es mayor que
empuje. Luego tomamos el huevo, lo tomamos y lo sacamos nuevamente del agua. Y este es el segundo paso del sencillo experimento. Pues tomamos sal y agregamos 3 cucharadas exactamente. Y pues luego procederemos a revolver y a disolver bien la sal. Bueno, ahí se revuelve bien la sal. Pues procedemos después de esto, de que se revuelva bien, a introducir el huevo nuevamente y van a observar qué sucede cuando agregamos el huevo, que ya ahí lo vamos a agregar. Bueno, ahí procedemos y como ven, el huevo en este caso no se hunde, sino que flota. Esto se debe a que el agregar sal o cloruro de sodio al agua, lo que aumentamos es su densidad, y por tener mayor densidad, obviamente va a aumentar también la fuerza de empuje del fluido. Llaman. Bueno, como para agregar un poco más, como vieron, aquí en este experimento lo que queríamos dar a conocer o evidenciar eran las 2 fuerzas que actúan en un fluido que actúan en un objeto cuando es introducido dentro de un fluido. Entonces, como pudieron ver, fueron 2 fuerzas. El empuje, que como ya mencionamos anteriormente, pues el empuje, como ya mencionamos anteriormente, pues es la resistencia del agua que empuja el objeto hacia arriba. Y el peso, que no es más que la fuerza de gravedad que empuja el objeto hacia abajo. Pues en el caso del huevo y el agua que le agregamos sal, como pudimos observar, aquí el cuerpo flotó, debido a que el volumen y la gravedad en este caso se mantuvieron inalterables. Además de esto, se deduce que la sal, como ya aumenta la densidad del agua, y como por tanto logramos que la fuerza de empuje aumente, que sea mayor que el peso del huevo, la fuerza de empuje en este caso, permitiendo así que este flote. Pues viendo el experimento, podríamos concluir 3 cosas. Primero, que hay que tener en cuenta que la fuerza de empuje no siempre va a ser la misma, ya que también depende de la densidad del líquido en el que sumerge el objeto o cuerpo. Por otra parte, también debemos destacar que la fuerza de empuje no dependerá del peso del objeto sumergido, sino que dependerá del peso del fluido desalojado. Además, ¿qué otra cosa podemos deducir de todo esto? Que el método de desplazamiento de agua, como pudimos ver, es una excelente manera de determinar el volumen de un objeto de forma irregular. Bueno, prosiguiendo con el principio de Arquímedes y la flotación de los peces, pues les voy a mostrar otro pequeño video donde hicimos una pequeña experiencia, un pequeño experimento. Vamos a observar un poco el video y pues les voy a ir explicando un poco más acerca de cómo afecta el principio de Arquímedes o cómo es el principio de Arquímedes en la flotación de los peces. Bueno, principio de Arquímedes, flotación de peces. Bueno, como pueden ver, para este experimento lo que necesité o lo que utilicé fue un recipiente con agua, un balde con agua, como pueden ver, agua, una manguera, un globo y una botella plástica, con la cual pues hice el pez de plástico. Y luego lo que procedí fue introducir la manguera, que en un extremo tenía el globo, que en este caso el globo, la función que va a cumplir es la de la vejiga natatoria. Entonces, para poder hablar del principio de Arquímedes y la flotabilidad de los peces, tenemos que hablar de la vejiga natatoria. Pues la vejiga natatoria, ¿qué es? Es un órgano en forma de bolsa, de paredes flexibles y llenas de gas. Este órgano lo que se encuentra debajo pues de la columna vertebral del pez, el cual tiene un volumen que varía por la acción sobre
pues la acción que ejerce la presión externa sobre el pez, perdón. La vejiga natatoria pues cumple una función determinante en la natación del pez, ya que es la que le permite su descenso y su ascenso, y también mantenerse en un equilibrio neutral en el fluido, en este caso sería el agua. Bueno, para proseguir, pues vamos a ver poco a poco cómo cuando inflamos, qué sucede cuando inflamos, en este caso el globo que nos representa la vejiga natatoria. Como pueden ver, le voy echando o les voy introduciendo un poco de aire al globo y pueden ver cómo se va el pez hasta la superficie. En este caso, pues se quedó flotando porque tendría que volverlo a introducir a este fondo con mi mano para que pueda. Pero lo que más quería representar aquí es que pudieran observar cuál es la función de la vejiga natatoria en el pez y cómo está cuando se puede decir, se hincha todo y se expande el aire que está bajo presión, menores presiones, lo que hace es aumentar el volumen del cuerpo del pez y por lo tanto el peso del agua que se desalojará mayor que el suyo propio, es decir, que el cuerpo del pez. Cabe decir que, como vimos ahí, cuanto más sube el pez, más se hincha su cuerpo y más rápida se hace su ascensión. Y de acuerdo con la ley de flotación del pez, el pez se eleva debido al empuje recibido, en este caso, por el fluido. En el caso contrario, pues cuando el pez se sumerge, su cuerpo experimenta una presión mayor. Y entonces esto lo que hace es que su vejiga natatoria se comprima. De esta forma, el peso del agua que se desaloja del pez disminuye, resultando menor que el peso del pez, y por esto es que desciende. El principio de Arquímedes también nos dice algo, y es que cuando un pez tiene la misma densidad del fluido, entonces el peso del organismo y el empuje que recibe son iguales, y por lo tanto esto le permite mantenerse en un equilibrio a cualquier profundidad. Ahora, cabe decir también que el peso se puede, o se supone que es la única fuerza que actúa sobre el centro de gravedad del pez, y asimismo el empuje. Se puede decir que estas dos fuerzas son las únicas, pues, que tienen actuación o que actúan en el centro de flotación como el centro de gravedad del pez, ya que si los peces tuvieran una densidad uniforme, entonces todos los centros de gravedad y tanto el centro de flotación pues coincidirían. Sin embargo, los distintos tejidos del pez tienen diferentes densidades y como resultado de esto, pues los dos centros de gravedad, tanto el centro de gravedad, como el de flotación no coinciden, estando el último, se puede decir, el de flotación ligeramente por debajo del centro de gravedad, produciendo un equilibrio inestable, se puede decir neutral. Por lo tanto, esta es la razón de que cuando el pez muere queda flotando. Muchas gracias. Ok, continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poco sobre el principio de Bernoulli. Bueno, Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos, a partir de la idea de que estos fluidos de energía, esta se conserva. El principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión, y además de esto, dice que la energía de un fluido es una constante. Esta energía es directamente proporcional al producto de la velocidad y la presión. Si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Entonces, a mayor velocidad, menor presión. Y a mayor presión, menor velocidad. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes, que es la cinética, que es la energía debida a la velocidad que posee un fluido.
la potencial gravitacional, que es la energía debido a la altitud que un fluido posee, y la energía de flujo, que es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. Bueno, la aplicación del principio de Bernoulli. Bueno, acá encontramos diferentes ejemplos, como por ejemplo la chimenea. Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mejores alturas. Entonces, en cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En conclusión, los gases de combustión se van a extraer mejor. Bueno, luego tenemos la sustentación de los aviones, que gracias a la forma y orientación de los perfiles aerodinámicos, el ala es curva en su parte superior y está angulada respecto a las líneas de corriente. Entonces, es por ello que las líneas de corriente arriba del ala están más juntas que las de abajo, por lo que la velocidad del aire va a ser mayor y la presión es menor arriba del ala. Al ser mayor la presión bajo del ala, se genera una fuerza neta arriba llamada sustentación. Bueno, luego tenemos ya lo que es la ecuación de Bernoulli, que la ecuación de Bernoulli es esencialmente una manera matemática de expresar el principio de Bernoulli de forma más general, tomando en cuenta en ella los cambios en la energía potencial debida a la gravedad. En ella encontramos que las variables P1, B1 y H1, tanto en el punto 1 como en el punto 2, hacen referencia a las variables de presión, velocidad y la altura del fluido. Bueno, en el principio de Bernoulli encontramos diferentes puntos clave. El primero sería que la forma más simple de la ecuación de Bernoulli, que es flujo estable e incomprensible, indica que la suma de energía mecánica, energía potencial y energía cinética a lo largo de una línea de corriente es constante, por lo que cualquier aumento en una forma da como resultado una disminución de la otra. En el segundo punto clave encontramos que la ecuación de Bernoulli considera solo la presión y las fuerzas gravitacionales que actúan sobre las partículas de fluido. Y en el tercer punto, pero no menos importante, es que la ecuación de Bernoulli, incomprensible y de estado estable, se puede derivar al integrar la segunda ley de Newton a lo largo de una línea de corriente. Bueno, y para terminar tenemos la viscosidad, que la viscosidad se manifiesta en líquidos y gases en movimiento. Esta se define como la relación existente entre el esfuerzo cortante, que es aquella que fijado un plano actúa tangencialmente a este, y el gradiente de velocidad. Esta viscosidad recibe el nombre de viscosidad absoluta o viscosidad dinámica, que generalmente se representa por la letra griega V. Esta viscosidad corresponde a un espesor, como por ejemplo la miel, que tiene una viscosidad mucho mayor que la del agua. Ok, eso fue todo. Muchas gracias.